Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, amigos de Miami. Hola, México, ¿cómo estamos todos? Vamos a esperar unos minutitos, vamos a empezar el día de hoy, viernes ya. A ver, recordemos que ya llegó un fin de semana de descanso más tan anhelado en esta pandemia que tanto hemos descansado, pero bueno, a fin de cuentas siempre hay que esperar el viernes con ese ánimo de de gozar el fin de semana en casa y con la familia. Hoy tenemos un tema muy especial y un invitado. Recuerden que dentro de las actividades de la Fundación y de la Ventanilla de Salud del Consulado General de México aquí en Miami, nuestras actividades es también tener estas horas de recreación, de conocimiento, de cultura, porque de alguna manera estamos pasando momentos donde hay que empezar a aperturar un poquito más la cuestión de tener horas de entretenimiento. Entonces, el día de hoy tenemos un tema muy interesante referente a la cultura de México, ya que orgullosamente me siento una persona que me identifico mucho con la cultura de México. Entonces, por eso es que hoy invitamos aquí a David Rodríguez, quien es licenciado en diseño gráfico. Y bueno, yo creo que le voy a ceder a él los derechos, el micrófono para que de alguna manera se vaya presentando. Les queremos recordar que la intención de estas pláticas son con el motivo de que tengamos todavía la información con respecto a las normas que debemos de seguir con respecto al COVID, que todavía seguimos en semáforos rojos, que inclusive aquí en Miami el día de hoy aumentaron nuevamente las cifras por todo esto que ha ocurrido posiblemente por las marchas y que de repente, aunque se ha dado ya los permisos de salida o de regresar al trabajo, seguimos viendo la situación de la resistencia de las personas que a pesar de toda la información no se cuidan, no usan sus cubrebocas, y entonces a eso se debe otra vez estos picos que se vuelven a presentar. Entonces, insistimos en estas medidas que son muy importantes, que son de las medidas que nos van a empezar a ayudar a que mantengamos nuevamente esas cifras bajas, que no se presenten más casos del COVID. Pero bueno, quiero hacer ese énfasis porque es muy importante seguir guardando la distancia y permanecer en casa, solo salir en casos verdaderamente necesarios. Por eso insisto, ya viene el fin de semana, un fin de semana que puede ser muy bueno pasarlo en casa, buscar actividades que nos den esta oportunidad de que sean recreativas, pero que fomenten nuestro valor cultural. Por eso, David, por favor, platícanos de ti, porque sé que tú tienes mucho que contarnos en este fin de semana con respecto a la cultura, para invitar a la gente a que entre a buscar información sobre todo este tesoro que tiene México. Sí, muchas gracias, Ruth. Muchas gracias por la invitación principalmente. Y sí, como comentas, es muy importante ahorita en este momento pues de la pandemia que realmente nos cambió la vida en muchos aspectos. Y bueno, el tema de hoy, yo particularmente pues lo considero bastante importante, justamente porque se han dado muchos giros en este momento alrededor de la pandemia, en muchos giros, y en el rubro de las artes, de la cultura, pues no ha sido la excepción. Y déjame platicar un poquito de lo que decías al principio. Sí, efectivamente, yo soy licenciado en diseño gráfico, egresado de la escuela de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y pues bueno, actualmente yo me desempeño en dos actividades. Y esto quiero hacer énfasis porque creo que es importante el conjugar y el de repente ser un poquito interdisciplinario en algunos aspectos. En este momento yo me desempeño con el cargo de coordinador de prensa y difusión de la comunidad judía Maguen David,
y paralelamente soy instructor de danza en la Casa de Cultura Alicho Macero, aquí en la Ciudad de México, que se encuentra en la alcaldía Gustavo Amadero. Esto desde hace ya 4 años que estoy ahí. Y bueno, ya después de ya algunos años de recorridos como bailarín, después ya como asistente de dirección en el grupo donde yo estaba, con el Ballet Folclórico Maguizo del profesor Roberto Vidaña. Este, pues al pasar de los años se dio la inquietud, ¿no? Y la necesidad de compartir un poquito de las vivencias, de las experiencias y también de lo aprendido, porque obviamente pues uno debe tratar de difundir y de mantener vivo eh, la cultura de nuestro país y las tradiciones, y es un poquito la razón del tema de hoy. Obviamente yo con esto no quiero decir que yo tenga ni la última palabra, ni que tenga yo la verdad absoluta. Simplemente yo lo que quiero compartir el día de hoy es un poquito la experiencia, las vivencias y el por qué considero yo que es importante difundir la cultura, fomentar la cultura y las tradiciones de nuestro país. Es un poquito la razón de esta. Perdón si me limpio un poco la cara, está haciendo un poquito de calor por acá y estamos un poquito este, eh, acalorados aquí. Pero bueno, esa es un poquito la trayectoria desde 1988 hasta 2015 como bailarín y de 2015 para acá, pues ya con la inquietud de dar a conocer un poquito lo vivido, lo aprendido, difundirlo también y obviamente seguirse preparando, que yo creo que es algo de lo más importante que hay, ¿no? No quedarse siempre en ninguna actividad, en ninguna profesión, no quedarse uno siempre estancado en un punto, no siempre buscar más allá y más allá y más allá. Eh, es tan rica la cultura de nuestro país que definitivamente no alcanzaría una vida para aprender y para investigar todo, ¿no? Yo conozco maestros e investigadores que le han dedicado años, años, años a investigar sobre un solo estado, ya no digamos los 32 estados, investigado sobre uno y de verdad da para libros y verdaderamente extensos sobre cada tema. Entonces, bueno, es un poquito el porqué de este tema que vamos a ver hoy. David, yo creo que para empezar, a mí me gustaría hacerte una pregunta que considero muy importante. ¿Tú me podrías responder cuál es la importancia de fomentar la cultura de nuestro país, de la cual nos sentimos tan orgullosos? Claro que sí, Ruth. Mira, yo creo que a final de cuentas, cualquier, cualquier persona de cualquier nacionalidad se debe de sentir orgullosa de su cultura, de su tradición y de sus raíces. Partiendo de ahí es lo que yo considero que es la importancia de, de esta situación, ¿no? De conocer la cultura, de conocer tus raíces, porque al final de cuentas, eh, tanto un árbol, una casa, si no tiene una buena cimentación, si no tiene una buena base, pues el crecimiento no se da de una manera adecuada. Entonces, por ahí es la importancia que yo considero que tanto en México como en cualquier otro país es importante el conocimiento de dónde vienes, de cuáles son las bases y cuáles son las raíces que dieron pie a lo que somos el día de hoy, ¿no? Porque obviamente el ver de dónde venimos nos va a facilitar mucho el saber hacia dónde vamos. Entonces, yo creo que por eso es la importancia de la cultura y las tradiciones. Y en este caso me gustaría preguntarte, ¿tú crees que la cultura se ha visto afectada en estos momentos de pandemia o cuáles han sido las repercusiones que tú consideras que han alterado estos tiempos? Mira, definitivamente, como decía yo al principio, no es la excepción de las afectaciones que se han visto en este momento en la pandemia. Y quiero hacer
hincapié un poquito en esta pregunta en cuanto a las afectaciones, porque normalmente cuando hay un problema financiero o algún problema social, siempre hay un, digamos, un sacrificado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, hay ciertos aspectos o ciertas actividades que resultan ser un poquito menospreciadas, que no debería ser, pero yo considero que algunas son menospreciadas, y desgraciadamente una de ellas es la cultura y las artes. Como que no se le toma o no se le da la importancia a este tipo de actividades, y es como que, bueno, eh, no importa tanto, ¿no? Que se lleve a cabo esto. Hay otras actividades de mayor importancia, ¿no? Puede decirse o pueden llegar a ver ese pensamiento, ¿no? Normalmente se le sacrifica en apoyos, se le sacrifica en espacios, se le sacrifica un poquito en difusión, y yo creo que son diferentes problemáticas que se van dando, ¿cómo explicarlo? Que se van dando incluso antes de esta pandemia. O sea, viene una idea de que, o lo menos es lo que yo me he encontrado a través de los años, una idea de que la cultura es para ricos, que el arte es para ricos, que ir a un concierto, que ir al ballet, que ir a la ópera, que ir al teatro, está fuera de mis posibilidades. Cuando el día de hoy, bueno, hasta antes de esta pandemia, había una cantidad de actividades artísticas que estaban al alcance de mucha gente, está al alcance de todos los bolsillos, desde pagar un boleto en Bellas Artes hasta ir a diferentes foros abiertos para disfrutar este, música de clásica, música de concierto, ballet. Entonces hay de todo. Entonces, como yo me he dado cuenta a través de los años, que se le da un poquito de menos importancia a las actividades culturales, obviamente pues son las más sacrificadas al principio en esta situación de la pandemia. Resulta ser un poquito más sacrificadas, resulta ser las que las que tienen un poco menos apoyo en algunos casos. No digo que no haya apoyo, pero sí hay un poquito de tendencia a decir, pues eso no importa tanto, vamos a dejarlo a un ladito, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones, una de las problemáticas que creo yo que se están dando ahorita en el momento de la pandemia. Entonces, ¿qué me puedes decir al respecto? ¿La cultura realmente influye entonces en la vida de los seres humanos o qué concepto tienes a ese respecto? ¿Qué tanto influye la cultura? No, definitivamente la cultura, o sea, la cultura así como tal dicha, pues somos todos, o sea, todos formamos y todos vamos haciendo día a día la cultura, a final de cuentas. Eh, hay situaciones, por ejemplo, que en el tema concreto del folclore, es, yo me he dado cuenta que muchas veces no, como que no entendemos exactamente bien el concepto, ¿no? Porque al final de cuentas el folclore, pues es el conjunto de usos y costumbres de un pueblo. Entonces, hay situaciones que se van dando conforme va avanzando el tiempo, y nosotros mismos vamos generando eso. No es que, bueno, porque, voy a ver el baile del jarabe tapatío, bueno, que nada más eso es folclore. Y no, al final de cuentas el folclore lo vamos haciendo día a día, y obviamente se va enriqueciendo conforme van pasando los años y conforme van desarrollándose a nivel cultural, que, que son las acciones de un pueblo. Y obviamente hay situaciones que ya se van más el ramo artístico, que que es lo que complementa. No sé si me explique un poquito. Sí, 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 yo creo que tienes razón. Esto de la cultura es muy diverso y a veces, como dices, encasillamos a que folclore es un baile típico, ¿no? Y por supuesto que el que nos representa o el que muchos conocen es el jarabe tapatío, pero no nada más nos basamos a esos. ¿Qué me puedes hablar con respecto a eso? Porque de alguna manera tenemos muchos amigos
latinos de otros lados que de pronto a lo mejor no tienen esa noción de qué tanto abarca nuestra cultura mexicana en el folclore. Ok, sí, fíjate que tocaste justamente un tema que yo en lo personal digo, no tengo nada contra el jarabe tapatío, pero yo personalmente tengo ahí un poquito de inquietud cuando hablas de danza folclórica, cuando le dices a una persona, yo practico danza folclórica, sí, el jarabe tapatío, la bamba. Entonces, sí, sí son como los bailes Son como íconos, ¿no? clásicamente, sí, exactamente. Como que clásicamente son los que todo el mundo conoce, ¿no? Pero la diversidad que hay de bailes, en México es enorme, ¿no? Como para solamente encasillarse en ese tema. Y justamente, como no hay no se fomenta en algunos casos el investigar, el conocer, el saber un poquito más allá, pues es lo que limita en ciertos casos el conocimiento, ¿no? Entonces, pues concretamente en el tema folclórico, como te decía en un principio, hay una infinidad de vertientes, incluso en un mismo estado, simplemente vámonos a Oaxaca y es increíble la cantidad que hay ahí de tradiciones y todo lo que se deriva en cuanto a bailes, en cuanto a danzas, que también es otra situación, ¿no? Los bailes propiamente pues son de tipo festivo, las danzas son más de tipo eh, ceremonial, ¿no? De tipo ritual. Entonces, ya partiendo de ahí, ya te estás yendo a dos vertientes totalmente amplias para que haya ese estudio y ese conocimiento de la danza. Entonces, eh, obviamente al no tener pues, ¿cómo decirlo? Una costumbre de investigar, una costumbre de saber, una costumbre de conocer, pues muchas veces, incluso hasta mismos compañeros que dan clase, y se quedan hasta cierto punto un poquito cortos y no van un poquito más allá en cuanto a la investigación de diferentes bailes de diferentes estados, diferentes estilos, que es verdaderamente enorme, de verdad no alcanza, te digo, hace como un año fui a una conferencia y de verdad el maestro que estaba dando la conferencia llevaba cerca de 20 años investigando, Wow. investigando. Entonces, tú te quedas así verdaderamente sorprendido de la cantidad de cosas que incluso muchos que tal vez tenemos familia que es de algún estado, de provincia, a lo mejor lo vivimos y no le dimos también tanta importancia, ¿no? A veces las costumbres en un mismo estado, las costumbres en un municipio al que está al lado son diferentes, o sea, tienen variaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer la Huasteca, y tú ves, dices, bueno, tú pensarías, bueno, pues la Huasteca, pues toda la región de la Huasteca, pues es igual, ¿no? Pero, exactamente, o sea, te vas como que con la versión del querreque, ¿no? Y no, cada quien tiene su estilo, la Huasteca Potosina, la Huasteca Tamaulipeca, la Huasteca Veracruzana, la Huasteca Hidalguense, Huasteca Queretana, y hay una muy pequeña parte que incluso hay incluso este conflicto, ¿no? Con el tema de Puebla. Pero bueno, cada una de ellas, pues tiene su estilo, tiene su vestuario, y cada una de ellas te lleva mucho tiempo también estar conociendo y viendo el porqué y de dónde viene, y es muy bonito, la verdad que todo eso es muy bonito, y, y poca gente se mete tanto a investigar. Digo, me refiero a gente que no se dedique propiamente a la danza o a la investigación. Hay mucha gente que dice, bueno, no quiero menospreciar, pero por ejemplo, ahorita que comentabas lo del carreque, otro tema, ¿no? Que de repente se vuelve ya de usos y costumbres, el cielito lindo, ¿no? Entonces, las versiones que hay del cielito lindo es en cuestión de son huasteco, son jarocho, pues son diferentes. Si nos vamos con el clásico ya, lo que te cantan en el estadio de fútbol, o lo que te cantan así como que, Nada más. sí, como que el corito, pero pues mucha gente ni siquiera se entera de todas las vertientes,
perdón, de todas las variantes de uno o de otro baile, ¿no? Entonces, es... Sí. Aprovechando esta oportunidad de que te tenemos aquí, a mí a veces es lo que me gusta. Yo le digo, lo que queremos a veces en los libros ya viene cierta información, pero siempre me gusta aprovechar la experiencia de cada uno, de lo que yo le llamo el detrás de cámaras, porque es muy fácil decir, sí, existe un traje típico veracruzano, existe un traje típico duranguense, cada estado de nosotros tiene sus trajes típicos, pero ¿qué tanto conlleva esa situación de los trajes típicos para una persona que se dedica a esta cuestión del folclore? ¿Qué tanto representa sus trajes? ¿Cuál es la manera de diseñar? Porque todo eso tiene ciertas técnicas, ¿no? No sé qué nos puedas hablar de eso. Mira, sí tiene técnicas y bueno, obviamente todo trae un porqué. Hay vestuarios que obviamente se vienen derivados obviamente de la vestimenta original de los pueblos originarios, ¿no? Y en el tema de bailes folclóricos, hay, hay vestuarios que se han venido, digámoslo así, creando a partir de ciertas cosas, ¿no? De ciertos elementos, ¿no? Que vienen a formar parte de las tradiciones que vienen de los diferentes lugares de donde provienen. Y obviamente, algunos han ido evolucionando, algunos han ido cambiando. También aquí hay algo bien importante que me gustaría tocar. A veces y uno de los problemas que yo considero, que yo veo en ese tema de la danza folclórica, eh, es un poquito la falta de conocimiento y también la poca tolerancia que llega a haber. Porque hay una situación, eh, un baile tradicional o una danza tradicional que tú vas a ver al pueblo, tú la ves como la gente la baila y la ha bailado desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y obviamente todo eso, cuando tú lo llevas a una representación escénica, obviamente pues tienes que hacer ciertas modificaciones. Y ya desde el punto de vista que ya lo llevaste a un escenario, ya desde ahí ya lo empezaste a deformar, porque no, obviamente la gente no se va a subir a un escenario a bailarlo, y la sonrisota y de acá, digo, obviamente hay que hacerle ciertas modificaciones. Partiendo de ahí, obviamente, cada persona, cada maestro, cada investigador, obviamente va dando ciertos puntos que a veces son válidos, a veces son criticados, y aquí es donde va el punto que te digo de la tolerancia. A veces tenemos muy poca tolerancia a ciertas propuestas nuevas que se puede dar, ¿no? Porque a lo mejor yo te voy a decir, lo que yo aprendí con mis maestros, obviamente yo no me voy a fusilar los bailes, y aunque yo haya aprendido con X o Z maestro, pues no voy a montar yo mis bailes tal como los tenía con él, ¿no? Porque obviamente pues esa es su propuesta, ese es su montaje, y obviamente pues también yo tengo que sí basarme en lo que aprendí con él, pero Innovarse, ¿no? también tengo que investigar, también tengo que saber, también tengo que darle un soporte teórico a lo que estoy montando y por qué lo estoy montando y por qué si decidí que posiblemente el vestuario de X o Z región del país está hecho con lana, pues qué tal que a lo mejor yo decidí hacerlo con popelina, porque obviamente pues con el calor del escenario, pues con lana se me van a asar. Entonces, digo, por ponerte a lo mejor un ejemplo muy burdo, ¿no? Eh, hay un poquito de intolerancia en cuanto a eso, porque hay propuestas que se hacen que obviamente se hacen para escenario, ¿no? Entonces, de repente, pues hay mucha tendencia a que se ofende o se agrede en este caso al maestro, al coreógrafo, por X o Z eh, puesta en escena, porque tampoco ni siquiera damos la oportunidad de saber por qué, ¿no? El por qué se hizo esa propuesta. Hay algunas que sí, la verdad, pues están un poquito fumadas, y hay otras que tienen una propuesta artística, ¿no? Un por qué, ¿no? En alguna ocasión yo vi una entrevista que le hicieron a la maestra Amalia Hernández, este, y ella obviamente, ella sacó un concepto
propio del folclore, porque realmente lo que vemos con Amalia Hernández, pues no es tradición como tal, no son bailes tradicionales, no ves a la gente bailando como lo bailan en el Ballet Folclórico de México. Sin embargo, la propuesta que se dio y a partir de ahí, pues muchos bailarines han salido de ahí, muchos maestros han salido de ahí, es una propuesta que, que, que está hecha ahí con un poquito de mezcla entre folclore y un poco de ballet clásico y diferentes técnicas, un poquito estilizado. Entonces, así como está esa propuesta, muchos maestros hacen propuestas diferentes y hacen propuestas pues un poquito locas y obviamente hacen modificaciones a los vestuarios y, y hay casos en los que, bueno, pues no falta quien pueda llegar a ofenderse o quien pueda tomarlo a mal y es donde yo creo que también es válido pues concederle el derecho a réplica, ¿no? A X o Z montaje y el saber por qué, ¿no? Hay otro ballet también pues muy conocido, ya se han logrado posicionar, que es México de Colores, es un concepto de hombres, o sea, solo es un grupo de puros hombres, ¿no? Entonces, con vestuario de mujer, o sea, el concepto así es. Entonces, pues tampoco tú lo vas a analizar y lo vas a juzgar y lo vas a ver bajo el concepto que te están presentando, ¿no? Entonces, así como ese, hay diferentes propuestas que, que yo creo que también es importante saber eh, el por qué se hacen así. Yo en la universidad tenía un maestro de televisión que nos decía, yo les voy a enseñar las técnicas de esto. Y yo les voy a enseñar cómo se hace un plano así, cómo se hace un plano asado, cómo se hace un plano del otro. Entonces, al final, cuando terminó, nos dijo algo que a mí se me quedó muy grabado, no solamente para, para mis actividades como diseñador, sino también en cuestión de la danza. Este, las reglas están ahí, las reglas están hechas para hacerse, pero también es válido de repente romper algunas reglas, pero para poderlas romper las tienes que conocer. No puedes, Para bien, ¿no? No, no para destruir ni para... mira, a final de cuentas, lo que él nos decía es, tú tienes que conocer las reglas, tú tienes que conocer el por qué, porque no nada más se trata de destrozar reglas o destrozar cosas solamente porque se me ocurrió, sino tienes que conocer las reglas para decir, ok, ¿y qué tal si modifico esto? Cortar O sea, prácticamente, si ¿no? esto lo modifico así se va a ver mejor, si esto le pongo así se va a ver mejor, si yo, volviendo al tema de la danza, si yo le modifico un poquito los colores a los colores tradicionales, se va a ver mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un escenario, con las luces de un escenario, los colores o las telas originales, pues no se van a notar. Entonces, pues por ahí también hay que entender el por qué de repente algunos vestuarios o algunas propuestas de repente cambian o de repente son modificadas. Y creo que pues es válido, ¿no? A final de cuentas, creo que yo como le dije he dicho a algunos compañeros, tu propuesta puede gustar o no gustar, pero tienes que ser respetuoso siempre. Entonces creo que tanto en la danza como en cualquier profesión, tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero siempre tiene que ser con respeto. No puedes simplemente nada más agredir, porque al final de cuentas, si tú vas a criticar algo de una manera así tan excesiva, pues también tienes que demostrar que tú conoces, ¿no? Y que sabes por qué estás criticando. Y obviamente hay personas que yo me he dado cuenta, tengo varios amigos que también tienen muchísimos años dando clases, que te das cuenta que cuando una persona realmente conoce, cuando una persona realmente tiene conocimiento, te dice las cosas y te da su crítica y te da su opinión de una manera totalmente, o sea, no hay manera, pues, de que le digas, pues no, o sea, realmente digámoslo así, callado, porque te dicen las cosas con un fundamento y con una verdad y con un conocimiento de las cosas, que dices, sí, ok. Y aparte te lo dicen con un respeto de que, mira, yo pienso que aquí la estás regando por esto y por esto, y yo pienso que esto está mal por esto, por esto y por esto y por esto, y yo creo que eh, no debiste haber hecho esto por esto y por esto y por aquello. Y no es nada más de que, ay, ve nada más cómo pusieron esto. Pues sí, pero digo, una cosa es que no te guste y otra cosa es que esté mal.
Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema de, mm, de ser ahí se me fue la palabra. Bueno, de ser respetuoso, ¿no? Y de ser tolerante, perdón, esa era la palabra, se me fue de ser tolerante. Ok, entonces con todo esto que me estás platicando, ¿qué me puedes contar? ¿Cómo es que influye la cultura en el aprendizaje diario? Porque ahorita con todo lo que tú me estás diciendo me hizo retornar a cuando uno está en las épocas de inicio de estudiante, al Ujú. menos en México, ¿no? No sé si en algunos otros lados donde nos empiezan a fomentar los bailes típicos en la primaria, el típico baile para el 10 de mayo, para las festividades, donde hacemos esas representaciones de nuestros bailes. ¿Qué tanto influye eso en nuestro aprendizaje ya en nuestras etapas de adultos? Mira, yo creo que influye mucho cualquier actividad artística que desarrolle tu sensibilidad, te ayuda mucho al desarrollo. En el caso de la danza y bueno, la verdad es que yo creo que cualquier arte te enseña también a expresarte. Este, eh, Digo, en el caso de la danza, a expresarte con tu cuerpo, como les digo yo a mis alumnas, no nada más se trata de aprender a zapatear, no nada más se trata de aprender ya saqué mi zapateado muy limpio, Los bueno, ya, brazos. sí, ya faldeo, ya pateé, pero tienes una cara así decía mi mamá, de suegra mal pagada, este, o sea, tienes que expresarme. Yo lo que les digo, por ejemplo, es, si tú vas a representar un baile, un baile que es una festividad, eh, no puedes llegar con tu cara de pocos amigos, no puedes llegar con una carota o sea, todo el público le tienes que expresar algo. Entonces, le tienes que comunicar, tienes que hacer sentir al público que lo estás llevando a Jalisco, que lo estás llevando a Aguascalientes, que lo estás llevando a Veracruz, que lo estás llevando a Yucatán, que lo estás llevando a Chihuahua. Eh, eh, Tienes que dejar al público realmente con ese sentimiento de que está viendo o de que lo estás transportando al lugar de donde estás representando el baile, ¿no? Y obviamente las personas de la costa no van a bailar igual que las personas del norte, de la frontera, entonces, y cada quien tiene su estilo y cada quien tiene sus formas y cada quien tiene su picardía, cada quien tiene su estilo, entonces tú al representar eso tienes que saber cómo lo vas a representar. Entonces eso también a ti te ayuda como para desarrollarte. Yo he conocido muchas personas que al entrar a danza, pues son así todos cohibidos, así como que no le hablan a nadie, y al final del camino ya, Se liberan de esa. sí, sí, tenía yo un amigo, tengo un amigo, un ex compañero que pues le hacíamos mucho burla porque cuando él llegó, hasta se metía debajo cuando íbamos a alguna función y había por ahí alguna mesa o algo así, se metía debajo de la mesa a cambiarse, y ya después, ya de mucho tiempo, ya hasta se cambiaba así delante de todo el mundo. Entonces, que de hecho esa es una de las cosas que dicen, ¿no? Ya cuando eres bailarín de folclore, ya no te da pena cambiarte delante de todo el mundo, ¿no? Ya pierdes como que un poquito el pudor, dicen por ahí, pero es eso, ¿no? La verdad es que te da mucha seguridad. Te da mucha seguridad el que estás ahí, y eso en el terreno de la danza. También te puedo decir, en otro terreno, cuando yo estaba estudiando en la universidad, teníamos clase de dibujo y al principio, te soy sincero, obviamente al principio pues como que te saca un poquito de onda, ya cuando te llegan con los modelos, ¿no? Que vamos a dibujar desnudo. Entonces, pues tal vez la primera vez te dices, ay, así como que algunas personas así como que dicen, ay, como que me da pena, ¿no? Y así sí, pero de repente ya lo empiezas a ver desde otro punto de vista, ya no lo ves tanto en el tema del morbo, ya lo ves más como una cuestión artística y empiezas a ver los pliegues de la piel, empiezas a ver toda la constitución del cuerpo y cómo representarlo. Entonces, en general, te digo, las artes en general para el desarrollo de una persona, yo creo que son muy, muy importantes porque te, te van enriqueciendo mucho y conoces áreas de ti que a lo mejor
en un principio no las conocías, porque a veces tenemos ese temor, el temor a qué dirán, se van a burlar de mí. Eso también yo se los he dicho, por ejemplo, en mi grupo, eh, tenemos la fortuna de que contamos con ventanas ahí en el salón donde estamos, ahí en la Casa de Cultura, y la verdad es que la mayoría de las veces la gente se para ahí en la ventana a ver, y yo les digo, eso no sirve, porque ese es un público gratuito que tienes ahí en el ensayo. Entonces eso de alguna manera te va, Adecuando, ¿no? te va quitando el pánico escénico, porque parece mentira, ¿no? Que a veces bailas súper bien en el ensayo, en el salón, sí, te sale súper bien. Y a la hora que sales a la función, te quedas, te Paralizado. dices, y ahora, digo, hay muchos chistes y memes que andan por ahí por la red, de que dicen que pues, se te olvidan las cosas, ¿no? Ya cuando sales al escenario, dices, ya se me olvidó la coreografía, ¿no? Y te quedas, ¿por qué? Por esos nervios, porque de repente volteas y ves un mundo de gente. Déjame te platico, yo hace algunos años, ya bastantitos, el grupo donde estaba yo, pues tuvimos una invitación para participar en el aniversario del periódico La Prensa. Y este evento fue en el Auditorio Nacional. La verdad es que cuando sales al Auditorio Nacional y ves o sea, tú estás acostumbrado a verlo desde el auditorio, pues desde tu butaca, tú estás acostumbrado a ver así, pero cuando lo estás viendo desde ahí, desde el escenario, y de repente se abre el telón y ves ese mundo es un monstruo, o sea, literal, y perdón la expresión, se te caen los calzones. O sea, si no estás acostumbrado a eso, y la verdad, pues es que, digo, sí, afortunadamente he tenido el placer de estar en algunos escenarios importantes. Bellas Artes sí se me negó, la verdad, pero pues ni hablar. Pero sí el Teatro de la Ciudad y en ese caso el Auditorio y algunos otros. La verdad sí, o sea, cuando no estás acostumbrado a ese tipo de cosas, o sea, ves ese monstruo y con tanta gente que se te caen literalmente los calzones. Entonces dices, pues ni modo, o sea, tengo que salir y no es de que ya me hablen de mi mamá porque no salgo. Entonces, todo ese tipo de situaciones, todo ese tipo de experiencias, la verdad es que te va dando mucha seguridad y te va desarrollando mucho como persona. Por eso yo creo que sí es muy importante cualquier arte, cualquier desarrollo artístico, desde niño, sea dibujo, sea baile, sea canto, la verdad te da mucha seguridad como persona y creo yo que es de vital importancia y creo que de ahí parte el que yo considere este tema para esta plática de lo importante que es desarrollar y difundir la cultura, porque eh, tu desarrollo personal, tu desarrollo humano va muy de la mano con todo eso y te va dando un crecimiento muy, muy grande. En este caso, ahorita que estás tocando este tema que me parece muy interesante, ¿hasta dónde es importante desarrollar en los pequeños? ¿A partir de qué edad tú consideras que sería importante empezarlos a involucrar en este tipo de actividades, ¿no? Que son actividades culturales que nos van de alguna manera desarrollando este amor o pasión a lo que vienen siendo nuestras raíces. Pues yo creo que desde que naces. La verdad es que yo creo que desde que naces, porque eh, si te vas esperando, digo, obviamente tienes que ir con el desarrollo del niño, ¿no? Este, yo creo que eso es algo de lo importante y a lo mejor me voy a meter un tema que no conozco porque no tengo hijos, pero, Muchos sobrinos. pero tengo muchos sobrinos. Pero yo creo que ese es algo de la importancia de tu desarrollo como padre, que no nada más es, ay, ya, mire, tengo a mi hijo y charalá, ¿no? Sino que estés involucrado en su aprendizaje, en su desarrollo y en saber ubicar sus habilidades. Hay un tema y hay una situación que se da, que muchos, tal vez ahorita ya no tanto, pero muchos, yo creo que lo vivimos, lo sufrimos un poquito, el tema de, de las cuestiones artísticas, cuando decides estudiar X o Z profesión que tengan que ver con las artes, propiamente la danza, yo he visto mucha gente que te dice, ¿por qué no estudias una carrera de verdad?
tú te quedas, pues es una carrera de verdad. O sea, ahí está la Universidad de Veracruz y la Universidad de Colima, que son dos universidades muy importantes que tienen sus ballets, son reconocidos a nivel mundial. El ballet folclórico de la Universidad de Colima, del maestro Rafael Samarripa, conocidos y con premios a nivel internacional. El ballet folclórico de la Universidad de Veracruz, que ya su fundador ya falleció, el maestro Miguel Vélez, pero digo, son universidades importantes y hay otras tantas que te la presentan como una licenciatura y no entiendo el por qué a veces te dicen, ¿por qué no tienes una carrera de verdad? O a veces algo que yo me llegué a encontrar, cuando les dices que te dedicas a la danza, oye, ¿y te pagan por eso? Pues digo, la verdad es que, ¿De qué vives? la verdad es que sí, la danza es una carrera, es una actividad, una profesión muy demandante y obviamente pues sí, como cualquier otra actividad, pues tienes que dedicarle mucho tiempo para que te genere un ingreso económico considerable, ¿no? Este, pero al final de cuentas, pues sí, digo, si no se viviera de la danza, no habría tanta gente que se dedica a eso. Entonces, obviamente sí se puede vivir, ¿no? De la danza. Pero pero están ese tipo de clichés, ¿no? De que, pues eso no es una carrera, dedícate a algo que sí te deje, mm, y va de la mano con lo que comentaba yo hace ratito, no se le da a veces el valor a la cultura y no se le da el valor que se le debería de dar a invertir un poquito en eso, ¿no? A decir, bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a apostarle un poquito en el tema económico a las cuestiones artísticas, ¿no? A veces como que, bueno, pues eso es eh, como que de relleno, ¿no? Ahí es más importante estudiar, digo, no digo que no sean importantes las matemáticas, pero como que te dicen, es que es más importante estudiar matemáticas que aprender dibujo. Pues, bueno, digo, yo a la fecha sigo sin usar el, este, la diferencial de no sé qué tanto que vi en el CCH, ¿no? Entonces, eh, muchas cuestiones de cálculo diferencial integral que en aquel entonces vi que ya ni me acuerdo, pues digo, a la fecha no las ocupo, ¿no? Entonces, digo, son cuestiones que yo creo que sí tienen un valor y no tendría por qué menospreciarse, ¿no? Y vaya, volviendo al tema, obviamente, pues todo el desarrollo para el niño, para que vaya creciendo, pues obviamente es importante. Y en cuanto, perdón, nada más para terminar, en cuanto a la edad, pues yo creo que depende mucho de la actividad. Porque, por ejemplo, pues algunos niños desde los 5 o 6 años, ya empiezan con actividad de ballet, ya con danza, entonces, pues es dependiendo, yo creo que la actividad desde donde ya puedan ir desarrollando, y yo creo que también hay que ir avanzando en cuanto a las etapas, ¿no? También de desarrollo del niño y de crecimiento, para un poquito también ahí, eh, digamos, creciendo el nivel digámoslo, de dificultad, ¿no? De lo que le vayas poniendo. Así es, yo creo que una de las principales situaciones que consideramos para poder trabajar este tema es que nos hemos dado cuenta de esa situación. A veces la parte cultural la dejamos a un lado sin saber que la parte cultural es una de las cosas básicas para mantener nuestro entorno en cuestión hasta cierto punto emocional, porque bien lo dices, esas personas que a veces son tan inhibidas o tan introspectivas, que a veces no se atreven, que a veces como dices, vienen con esas caras ¿cómo dijiste? ¿Suegra qué? ¿Mal pagada? Suegra mal pagada, sí. Esas situaciones, cuando entras en este tipo de actividades, te hacen como salir de tu rutina, te ayudan de alguna forma a retomar parte de tu historia y que yo creo que de alguna manera te van fomentando ese entusiasmo a vivir con alegría. Como tú dices, al menos te enseñan a sonreír, porque ahora es increíble ver lo que mencionabas hace rato. Tú vas por la calle y ves a la gente como si estuviera molesta, y en estos tiempos de COVID yo creo que es algo de lo que les hemos recalcado mucho y de lo que les seguimos pidiendo. Hay que tener una actitud
de alegría a pesar de las adversidades, hay que tener una actitud de muestras humanitarias hacia los demás. No nos cuesta sonreírle a veces a la gente, tú no sabes qué necesidad está pasando en ese momento, qué situaciones tienen en sus casas, en sus trabajos, sobre todo en estos tiempos que sabemos que todos estamos viviendo una temporada de estrés, pero que lo que sí tenemos por seguro es que no va a ser muy largo, que esto en algún momento se va a detener, pero es como retomar esa parte de decir, tenemos mucho de dónde nosotros podernos apoyar y empezarnos a buscar actividades de este tipo. Como dices, si no las podemos desarrollar, por lo menos participar en ellas, ¿no? Ujú. Aquí en Miami hay un grupo que ojalá si nos están viendo o si alguien conoce por ahí a los del grupo ellos son un grupo que aquí fomentan mucho la cultura mexicana y eso es muy bonito porque en los eventos que ellos hacen realmente dan a conocer parte de este folclore que tenemos como mexicanos, esos coloridos, Mm, esa alegría, lo que mm, representa estar detrás de esos trajes, ¿no? Que los portan con tanta alegría. Entonces, claro, eso es lo que yo creo que se debe sí, de empezar a visualizar para empezar a incursionar dentro de la cuestión de cultura, ¿no? sí, Que a la claro. larga cuestión de salud, realmente son cosas que... A ver, ¿tú qué opinas en este sentido? Digo, yo como doctora siempre busco la parte saludable, pero tú en ese sentido, ¿qué piensas que pueda aportar? Mira, yo creo que definitivamente en el caso de la danza, pues es una actividad física, entonces eh, eso te ayuda mucho en cuestión de salud. Eh, Obviamente el desarrollo motriz, el desarrollo eh, físico, obviamente pues debes tener mm, elasticidad, debes tener coordinación y eso obviamente pues en cuestión de salud te va ayudando mucho, ¿no? Entonces, en cuestión de posturas, obviamente tenemos mucho la tendencia, me he encontrado con algunos alumnas que han llegado y de repente tenemos la tendencia de andar así, ¿no? Como que con la joroba acá, ¿no? Un poquito por la postura que si estamos en oficina, estamos así, pues un poquito tenemos la tendencia a hacer eso, ¿no? Entonces, poco a poco no nos damos cuenta en que cómo caminamos, cómo nos paramos, cómo nos sentamos, y eso obviamente a la larga va causando un problema ya de salud, ¿no? De postura, de eh, ¿cómo decirlo? Vaya, de los huesos. Entonces, al desarrollarte tú también en la danza, pues vas corrigiendo algunas malas posturas, ¿no? Digo, creo que la mayoría de los que hemos estado en un grupo de danza, pues no podemos negar que en alguna ocasión recibimos un regaño de nuestros maestros de párate bien, mete la panza, saca sí, endereza la espalda, no te jorobes. Creo que no hay un solo bailarín en el mundo que no haya recibido una llamada de atención de su maestro de ese tipo, ¿no? Entonces, poco a poco eso te va ayudando a corregir tu postura. Pues tú ves a las bailarinas de ballet y pues muy derechitas, muy acá. Entonces, eso a la larga te va ayudando en cuestión de salud. Entonces, pues yo creo que es una cuestión aquí importante. Estaba viendo aquí algunos, ahorita que tocamos también el tema de los vestuarios, hay algunos comentarios aquí, bueno, aquí saludar aquí a algunos amigos que estoy viendo, la maestra Jackie, un saludo. Por aquí estaba yo viendo, déjame ver, sí, Rubí, sí, que Rubí aquí comenta de que un vestuario tiene un significado y definitivamente, este, mientras más tradicional es, obviamente tiene sus razones, los colores, las figuras, obviamente cada vestuario tiene un significado, ¿no? Así como también cada baile, por ejemplo, recuerdo yo mucho una entrevista que vi hace un tiempo con la maestra Leonora Ábalos de Chihuahua, que también en paz descanse, que ella fue la creadora, ¿no? del estilo de polcas de Chihuahua, y ella decía que en el estilo de las polcas de Chihuahua ella lo que quería era contar una historia que llevara una historia, cada secuencia de pasos debe llevar una historia de cortejo del hombre hacia la mujer, ¿no?
un poquito el estira y afloje, debería estar las secuencias relatándote un poquito esa historia, ¿no? Entonces, así como es en muchos bailes, tienen un significado, y obviamente es a lo que yo me refería al principio de que si vas a hacer una propuesta diferente de un baile, o si vas a hacer una propuesta diferente de un vestuario, pues yo creo que de entrada tienes que conocer la raíz de donde viene y es un poquito el porqué del tema de esta plática, ¿no? De la importancia de la cultura y de conocer nuestras tradiciones y nuestras raíces. Tienes que conocerla y como comenta bien aquí Rubí, sí, cada vestuario tiene un significado y cada prenda tiene un significado y cada una del por qué tiene que ser así. Y si la vas a modificar para llevarla al escenario, debe de ser con conocimiento de cuál es el significado original de ese vestuario, para que incluso hasta de alguna manera también explotes el porqué de ese vestuario, el porqué del significado, o o que realmente le muestres a la gente el porqué de ese significado, ¿no? El porqué de ese baile así. Entonces, eso es un poquito que nos comenta acá también María Magdalena Fuentes. Sí, efectivamente, pues toda la cuestión como comentábamos hace ratito, ¿no? De la Huasteca y todos los estilos, ¿no? Que hay en la Huasteca, que pues derivan la verdad de ciertos pasos o de ciertos movimientos tradicionales y obviamente eh, se han venido desarrollando para cuestión académica, para cuestión escénica, pero obviamente pues sí tienen un porqué, tienen un de dónde vienen y un por qué vienen. Comentaba por ahí también en una ocasión un profe de Pachuca, que también no sé si nos esté viendo por ahí, un saludo al maestro Daniel. Obviamente hay pasos que tú los ves ya en sentido académico, que tú dices, bueno, a ver, vamos a ver un zapateado de tres, y un zapateado de este, y un zapateado del otro. Y la gente que lo ha bailado tradicionalmente toda su vida, lo hace porque así le nació, así empezó a bailar un son huasteco y ya no es que se puso a estudiar técnica para bailarlo, porque así le nació y así lo bailó y así empezó. Entonces, más bien es el conocer de dónde empezaron o de dónde nacieron esos pasos que dieron pie a lo que hoy son representaciones ya más de tipo escénico, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito aquí con Maestra Jackie, un saludo también acá. Aquí hay varias personas aquí que están comentando. Ya me estoy adelantando un poquito a la sección de preguntas y respuestas. Aquí nos están saludando aquí varias personas. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Dice Giovanna, para mí transmitir la danza es viajar al estado. Sí, efectivamente, es lo que decíamos un poquito, ¿no? Aquí nos dice Giovanna, un saludo. Obviamente esa es la intención, ¿no? Yo creo, o al menos es lo que yo considero, la verdad es que como comenté en un principio, no es que diga que yo tengo la verdad absoluta sobre el tema, ni que diga yo esta es la verdad, simplemente son mis experiencias, es lo que he vivido y es lo que yo me he dado cuenta, tanto en experiencias propias como en experiencias de otros compañeros bailarines, otros compañeros maestros, que es lo que nos toca, ¿no? Y creo que es la intención, ¿no? Acá tenemos también un saludo, Ceci Saba, mucho gusto aquí en verte por acá. Ella pregunta que cuál fue el escenario que más me ha marcado. Ay, pues definitivamente yo creo que el Auditorio Nacional sí te marca desde cualquier punto de vista que sea, te impone, o sea, es un monstruo, la verdad es que es un monstruo que tú lo ves desde el lado espectador, ¿no? Pero cuando lo ves desde el escenario, digo, a final de cuentas, si estás entre el público, pues bueno, estás ahí como que con la bola y, bueno, pues aquí estoy. Sí lo veo grandote, pero pues estoy aquí entre todos. Pero si estás ahí en el escenario y de repente ves ese tremendo monstruo y digo, en esa ocasión
pues tampoco es que diga que nosotros lo llenamos, ¿no? Porque no fue así. Fue una actividad que organizó el periódico La Prensa y que llevó a mucha gente, ¿no? No, obviamente fueron muchísimos grupos, hubo muchísimos Hay que artistas. sentirse orgullosos, acuérdate, no Sí, sí, importa sí. que sea uno, pero Digo, que te sí, sientas bien aplaudido. sí, digo, a final de cuentas estaba lleno, que ese es el punto. Entonces, ver un teatro de ese tamaño lleno, este, te da terror equivocarte lo más mínimo, ¿no? Entonces, por ahí, Isaac, por ahí, platícame en esos sentidos, qué tanto llena ese tipo de actividades en las emociones? mira, te voy a ser bien sincero, eh, yo, la verdad es que he tenido muchísimas satisfacciones eh, personales en cuanto a lo que he dedicado y a lo que he vivido en la danza. Eh, Realmente los beneficios económicos que yo he tenido en la danza han sido pocos, porque realmente yo me he dedicado, o sea, mi labor, eh, digamos, de donde yo tengo mis ingresos, pues es del diseño, ¿no? Entonces, realmente no es tanto el, el, el que dependa yo económicamente de la danza. Entonces, eso a mí me ha dado la oportunidad de dar más Por de amor a la manera danza, al de arte. manera voluntaria, de por amor al arte, como dicen por ahí, que por cuestión de que, pues, a ver, pues sí te voy a velar, pero a ver cuánto me pagas, ¿no? Ok, si se puede, obviamente, porque obviamente, pues nunca hay que regalar el trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tienes, los vestuarios no son nada baratos, obviamente, pues tienes que darles también a tus bailarines, tienes que pagar el transporte, entonces obviamente no es que digas, ay, me voy a hacer millonario, ¿no? Simplemente pues tienes que repartir a cada uno lo que debes de hacer, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, te repito, han sido más satisfacciones eh, personales, he conocido muchísima gente, ha sido una segunda familia para mí, las personas que han estado en los grupos que he estado, ha sido una segunda familia porque vives más con ellos que con tu familia, porque de repente ya en tu casa te dicen, ya hasta ni nos acordamos de ti, ¿no? Yo creo que eso es algo que muchos hemos Te vivido, ¿no? Ya conocíamos. no te conocemos, ya a mí llegó una época en la que me llegan a decir, pues ya ni te tomamos en cuenta porque nunca estás, o tienes ensayo o tienes función, pues nunca estás, ya ni te tomamos en Pasan todas cuenta. las carreras, no te Sí, preocupes. entonces, en ese sentido, pues bueno, bueno, ya ahorita ya me divorcié, pero en su momento, pues estuve casado y la persona con la que me casé, la chica con la que me casé, no, o sea, ella también es bailarina, bueno, o era, yo no sé ahorita, pero ahí justamente ahí nos conocimos en danza, entonces tengo muchísimos amigos, compañeros que han hecho familia, porque justamente se han conocido ahí en danza, han conocido a su pareja, han conocido a, a, la persona con la que han decidido formar una familia y son muy felices. Y, y, y ese tipo de situaciones, la verdad es que te, te llena mucho, te llena mucho. Entonces creo que son las satisfacciones que he tenido. La verdad es que suena cliché y suena a repetitivo eso de que el aplauso es el alimento del artista, pero la verdad es que el público te aplauda una presentación bien hecha, la verdad es que yo en varias ocasiones incluso he estado ahí al borde de las lágrimas al terminar porque ha habido funciones que de verdad te sacan un sentimiento muy fuerte. Entonces, de repente estás así como que al borde de las lágrimas y te llena, son cosas que no te, pues no cambias, la verdad. Yo no cambiaría por nada todo ese tipo de situaciones. Yo les he dicho también a algunos alumnos, a algunos compañeros, para mí, en el buen sentido de la palabra, para mí la danza ha sido como una especie de droga. La primera vez que lo probé, la primera vez que probé un escenario, ya no me quise bajar, porque es una experiencia de verdad increíble, y pues bueno, o sea, el tener amor a tu país, el tener amor a tus raíces, el tener amor a todos, yo les digo, de repente a mí se me hace un poquito absurda ese pleito de que, pues si tú eres chilango, si tú eres si tú eres el otro, yo les digo, yo soy de México,
Mi mamá era de Guanajuato, mi papá era de Hidalgo, tengo hermanos viviendo en Mérida, en Colima, tengo amigos muy queridos de todo el país, y digo, yo soy de México, yo no, o sea, pues, digo, para efectos legales, pues soy chilango si quieres, ¿no? Pero al final de cuentas yo soy de todos lados, este, a veces me da pena porque cuando voy a algún lugar de provincia y duro más de 2, 3 días, se me pegan los acentos, a mí se me pegan muy fácil los acentos. Entonces, una ocasión que estuve con mi hermano allá en Mérida, estuve una semana por allá con él y al tercer día ya andaba yo hablando como yucateco. Y pues digo, Típico de los mexicanos, ellos son rápidos para, se me pegan los. Entonces, digo, en ese sentido, mm, creo que esa es una de las satisfacciones que puedo yo sentir, ¿no? Que el poder vivir o el poder tomar prestado por un momento las raíces de cada uno de las personas que conforman este país, pues para mí sí es un honor, no es de, de que, pues bueno, pues vamos a bailar así nomás, porque no, simplemente quiero bailar, sino que realmente cada estado tiene su, su toque, cada estado tiene su magia, cada estado tiene su encanto, y a mí me encantan todos, la verdad, yo soy feliz y eso es, creo que eso es algo de lo que más me ha dejado a mí uh, satisfacciones, pues. pues mira que estamos muy contentos, pero como siempre dicen, hay un detrás de cámara que ya nos están diciendo, ya llevamos 1 hora y Sí, el tiempo ya, se nos fue como en unos minutos. La verdad es que está muy sí. interesante esta plática y como bien lo dijiste al principio de la conversación, Uh-huh. yo creo que hay mucho de qué hablar, hay mucho, porque digo, se tomó demasiado superficial el tema ahorita, pero Sí, sería muy interesante desarrollar cada uno, pero esperemos más adelante contar nuevamente sí, con tu sí. presencia y que nos sigas involucrando en esta. Yo les digo, es que cada que conocemos más nos sigue dando más esa, yo le digo, es como una sed de conocer más, de tener como esas experiencias que cada uno va viviendo. Uh-huh. Y porque quedan, yo creo que muchas preguntas al aire. A mí me quedaría, hasta qué edad sería importante poder desarrollar, hasta dónde puede ayudar a una persona con problemas de depresión, de autoestima, o sea, yo creo que hay mucho, mucho por lo que se puede hacer en cuestión de los estados emocionales, ¿no? Creo que influye mucho esta Mira, dinámicas. antes de que nos corte el floor manager, te voy a contestar rápido esa pregunta porque sí es importante por una situación que se dio. Eh, Digo, tú lo sabes, pero pues tal vez muchas de las personas que nos están viendo no lo saben. En enero del año pasado falleció mi mamá. Este, Después de un largo rato de pues, de estar al cuidado ya de la enfermedad que ella tenía ya una insuficiencia renal ya muy avanzada, ya a causa de su diabetes. Yo después de que me divorcié, pues regresé acá al seno paterno, materno, entonces, pues acá estuvimos mi hermana y su familia, y yo estuvimos aquí al cuidado tanto de mi papá y mi mamá en su momento, ahorita ya, los dos ya nos dejaron, pero pues fue un golpe muy fuerte, tanto para mí como para mi hermana, que estuvimos ahí al cuidado de ellos. Y más para mi hermana, porque al final de cuentas yo me iba a trabajar y mi hermana se quedaba aquí 24/7, ¿no? Al cuidado de mi mamá. Y sobre todo al final, tú como autora lo sabes, ya una enfermedad terminal es muy desgastante en física y mentalmente. Entonces, ya al final nos dejó anímicamente muy mal a mi hermana y a mí. Eh, y mi hermana en su vida había bailado, ¿eh? O sea, yo creo que yo fui el negrito en el arroz porque de mi casa nadie, de mi familia nadie. Yo fui el único rebelde que se dedicó a este asunto de las artes. Entonces, mi hermana en la vida había bailado, en la vida nada. Y justamente ahorita que ya teníamos, digamos, más libre, que ya no había la necesidad de estar pegados con mi mamá cuidándola, pues me la llevé un día, dijo, yo quiero, a ella le encanta la música de Oaxaca, particularmente la Llorona, y le dije, bueno, si vas,
nomás porque vayas, voy a darte el gusto de montar la Llorona. Entonces, se fue y ahí, pues ahí les puse la Llorona y le gustó y ahí poquito a poquito va haciendo sus pininos y le ayudó mucho en el tema de la depresión en la que ella había caído, porque sí le pegó muy fuerte la pérdida de mi mamá. Bueno, a los dos, pero a ella más. Entonces, en el tema, digamos, de rehabilitación emocional, a ella le ayudó muchísimo, le ayudó muchísimo. Hizo amistad con todas las compañeras, ya de repente ay, amiga, digo, si tú llegaste a hacer ahí Eran mis amistad, amigos. eran mis amigos y ahora ya son tuyos. Entonces, bueno, rápidamente eso te lo digo, en cuestión emocional, en cuestión terapéutica, yo creo que te ayuda enormemente porque es otro, es otro, es otro mundo estar ahí, te ayuda mucho el compartir, vives muchas experiencias ahí, yo creo que muchos de los que nos pueden estar viendo que se dedican a la danza no me van a dejar mentir, te da vida, la danza te da vida. Y por lo mismo, contestaré rápidamente la otra pregunta, yo conozco mucha gente, a lo mejor ya físicamente tienes algunas limitantes, pero hay grupos de gente mayor de la tercera edad que sigue bailando. Mi maestro tiene 81 años y bueno, obviamente él ya no baila como tal, pero él sigue trabajando, él sigue con su grupo, sigue dirigiendo y muchos maestros igual ya de edad avanzada siguen y de repente como que se les aloca y todavía quieren ahí medio zapatearle. Eh, entonces yo creo que te ayuda a cierta longevidad el, el, el practicar danza porque pues obviamente te mantienes físicamente activo y, y te da cierta longevidad. Entonces yo creo que no hay edad y el tema que comento de mi hermana, pues ella tiene 53 años eh, y apenas empezó a aprender. Entonces, para aprender no hay edad. Simplemente son ganas, yo creo que ninguna actividad, no solamente la danza, yo creo que Creo que ninguna actividad. querer es poder, ¿no? Querer es poder y siempre y cuando tú quieras aprender, nunca es tarde para aprender y nunca debes dejar de aprender. Yo ahorita, por ejemplo, yendo el grupo y si me permites el comercial, estamos ahí en la Casa de Cultura Licho Macero, está ahí y se me fue se me fue la dirección. Oriente, Oriente, Oriente 95, ahí en la colonia Mártires de Río Blanco, en la alcaldía de Gustavo Amadero. Ahorita obviamente pues no estamos en actividad porque está cerrado, esperamos ya pronto regresar, pero eh, pues te digo, ahorita ahí me han dado la oportunidad y se los agradezco mucho, a que también he podido invitar a algunos maestros a que den talleres y a su vez también invitar a otros compañeros, amigos, maestros y bailarines a que tomen esos talleres. Entonces, también ha sido de mi parte también un poquito ese compromiso de seguirse preparando y seguir aprendiendo y apoyar también a otros compañeros. Como les digo, yo no me gusta ser egoísta, ¿no? No es de que, yo esto es para mí, ¿no? ¿Sabes qué? Ok, vamos a tomar un curso, vamos a prepararnos, porque obviamente ese es el chiste, creo yo he traído ya algunos maestros, amigos míos muy queridos, que para dar estos talleres, justamente para que nos ayudemos y podamos difundir cada vez más, ¿no? Podamos ampliar nuestros repertorios, podamos ampliar un poquito el conocimiento y también apoyarnos, ¿no? Les digo, podrán venir a montarnos un baile y a lo mejor yo lo monto de una manera, perdón, a enseñarnos un estilo y los pasos de un cierto estilo y ¿sabes qué? Bueno, yo voy a montar, el año pasado tuvimos al profe Daniel, nos trajo, nos puso un curso de Huasteco estilo hidalguense y como yo les digo, ¿sabes qué? Ya me trajo el estilo, ya me trajo los pasos, yo ya voy a armar mis secuencias y el mismo baile, tú lo vas a montar de una manera, yo lo voy a montar de otra, porque yo ya armé mis secuencias, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, pues sea permitido, ¿no? Porque hay algunos bailes, pues que sí tienen sus bailes, sus pasos, perdón, ya establecidos y hay otros que pues tienes esa libertad, ¿no? De,
de crear o de armar tus propias secuencias. Entonces, bueno, para finalizar ya el tema y todo ese rollo, y de verdad sí, como dices, esto nos daría como para 3 días de plática y nos quedamos cortos. Pero sí, ese es el tema, ¿no? No hay edad para aprender, no hay edad para seguir, obviamente, también entendiendo las capacidades físicas que pueda uno tener. Yo no creo que haya edad para seguir bailando o para empezar a bailar. Digo, hay muchos grupos de personas y de verdad tú los ves bailar con una energía y una vitalidad a personas de 60 años. 60, de hecho, yo tengo 2 personas ya de arriba de 60 en mi grupo. Entonces, digo, no hay, no hay límites, la verdad. Los límites están acá, creo yo. Así es, yo creo que dejas algo muy importante, me gusta esa frase, los límites están en cada uno de nosotros hasta donde queramos llegar y lo que queramos alcanzar siempre lo vamos a poder hacer mientras tengamos esa actitud de superación. Eh, pues David, no me queda más que agradecerte en verdad tu presencia, tu emotividad con lo que nos estás compartiendo, este poquito de lo que es nuestro México. Ujú. Eh, de alguna forma te agradezco mucho el que hayas compartido algo de tu vida que sé que ha sido algo muy fuerte y que sabes que te abrazo a ti, que abrazo a tu hermana, que esos momentos difíciles que cuando se comparten con los amigos a veces es un poquito más llevadera esa situación y me alegra que hayas dado ese compartir porque es muy cierto, a veces nos encasillamos en nuestro propio dolor, en las tristezas, y como siempre decimos, la vida tiene que continuar y yo creo que ahorita es un buen momento para retomar esto, ¿no? Porque sabemos que muchas personas están pasando momentos difíciles con lo del COVID, que fue algo tan repentino Ujú. y pues hay que aprender como decimos, a seguir adelante porque la vida continúa y hay que seguirnos cuidando y hay que seguir con ese entusiasmo de que, bueno, la vida tiene que continuar a pesar de todas las circunstancias. Sí, sí, sí. Entonces, de verdad, David, me alegra mucho haber compartido estos momentos contigo. Esperemos más adelante tengamos la oportunidad de que sigas compartiendo con nosotros tus experiencias. Y Ujú. pues no me queda nada más que agradecer a los que el día de hoy nos acompañaron, que estuvieron con nosotros aquí Ujú. interesados en este tema. Ujú. Y de alguna forma, pues lo importante es que retomemos esta parte de hay que mantener ahorita la actitud, hay que aprovechar estos momentos para aprender, para compartir y estamos en momentos de cambio, ¿no? Porque sabemos que la vida ahorita no va a ser la misma, pero hay que buscar las oportunidades para seguir adelante. Sí, Entonces, muchísimas sí, sí. gracias, en verdad. No, pues al contrario a ti, gracias por el espacio y también gracias a todos los espectadores que estuvieron, algunos conocidos, algunos no, pero la verdad es que pues, es un placer siempre poder compartir esto, ¿no? Y como te decía, obviamente no se trata de que te diga yo, esta es la verdad absoluta, esta es mi visión, esta es mi opinión, mi postura de alguna manera, y pues tal vez muchos coincidan, tal vez muchos no, y creo que ese es también lo importante y lo que enriquece a final de cuentas, y creo que con eso vale la pena concluir, esa diversidad de pensamientos es lo que enriquece la cultura y lo que hace que este país sea tan rico culturalmente, ¿no? La diversidad que hay en las formas de ser y de pensar, y creo que como tal se deben de respetar siempre. Pues muchísimas gracias, en verdad. El Marzoni Fundación te da las gracias por estar aquí presente con nosotros. Y bueno, agradeciendo también la ventanilla de salud del Consulado de México aquí de Miami, porque estas tardes culturales yo creo que nos van a ayudar a tener un poquito de discernimiento y de alguna manera de ocuparnos y no estar preocupados por las situaciones que estamos viviendo. Entonces, gracias a todos. Los esperamos el martes. Tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre violencia familiar.
el martes a las 6 de la tarde los esperamos y bueno, difundan. Ya saben que si nos buscan en nuestra página, ahí vamos a estar publicando nuestras siguientes pláticas. Entonces nos vemos pronto. Bye bye.